Bueno, bendito sea el Señor, les damos la bienvenida a todos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar y comenzamos con una palabra que el Señor me puso para enseñar hoy. Padre, te damos honor y te damos exaltación, Dios maravilloso. Gracias por el calor, Señor, que nos das hoy en medio de estas temperaturas frías, en medio de las nevadas y todo lo que ha venido, Señor. Mantienes nuestros cuerpos, nuestras casitas calientes, Padre, y te damos gracias por esto, Dios. Dios fiel eres, Dios bueno, tú eres buen Padre, el mejor de todos. Y aquí todos, Señor, nos reunimos en torno a ti, no en torno a mí, sino en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, en torno a ti, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos reúne, mi Señor, como la gallina, Señor, extiende sus alas y quiere guardar, cubrir a todos sus polluelos bajo sus alas. Así, Señor, nos reúnes hoy a nosotros, tu pueblo, tu congregación, tus hijos, los redimidos, los comprados con tu sangre, mi Señor. Y aquí estamos para eso, para proclamar que tú eres Rey, para reconocer tu grandeza y tu poder, para rendirnos y humillarnos como lo que somos, nada delante de ti. Tú eres todo, Dios grandioso y maravilloso, te amo, Señor. Y no me siento digno de enseñar tu palabra, ni de hablarla, ni siquiera de acercarme a ti. Pero por eso te doy gracias, Dios, por la gracia, por la misericordia, por la sangre que tu Hijo derramó por nosotros. Solo por esa sangre nos podemos acercar ante ti, Señor. Te damos gloria, Dios. Te damos honra, Señor. Para esto hemos nacido, para adorarte, mi Padre. Permíteme hoy hablar tu palabra en rectitud, en sabiduría, Señor. Límpiame, lávame, perdona todos mis pecados, Señor, y purifícame. Y que tu Espíritu ponga cada palabra en mi boca, Señor. Atamos los espíritus de falsos maestros, espíritus de error, espíritus de engaño, de herejía. Los atamos, espíritus de confusión, espíritus de mentira. Los atamos, espíritus engañadores. Los atamos a todos y los enviamos al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y descansamos en ti, Señor, en lo que tú haces por nosotros. Tú eres quien da vida. Habla, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos honor. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Les doy la bienvenida una vez más a todos. Tenía preparado un mensaje para el día de hoy, pero ¿qué creen? El Señor en la alabanza no me dejaba con eso y me puso un tema que ni siquiera lo había pensado, ni se me había ocurrido. Pero cuando Dios hace esas cosas, yo soy su siervo, yo no soy siervo de los hombres, yo soy siervo del Señor. Así es que voy a hacerle caso y voy a hablar la palabra que Él me pone a hablar. Amén. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a empezar, yo creo que aquí en Judas. Judas está justo antes de Apocalipsis. Es una cartica de un solo capítulo. No tiene capítulos, sino solo tiene versículos. Y vamos a leer el versículo 11. Y el mensaje de hoy se titula, muy parecido a uno que predicó el pastor Antonio hace ya un tiempito, el año pasado. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo convertirse en Balaam? ¿Cómo convertirse en Balaam? Vamos a hablar hoy de los falsos maestros. Amén. Muy bien. ¿Cómo convertirse en Balaam? Los falsos maestros. Bueno. Dice el versículo 11, ¡ay de ellos! Dios mío. Y empieza con un ay ese versículo. ¿Me repites la cita? Judas 11. Judas 11, sí. Gracias. No, es que Judas no tiene capítulos. Judas 11. Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron
en la contradicción de Coré. Amén. Una carta muy corta, bastante corta. Los niños tienen que estar acá con las Biblias. Así como Juanchito y Valeria tenían que estar aquí sentados. Sí, por supuesto. Pero bueno, por hoy se les pasa. Por aquello de la nieve. Pensamos que era casa para todos. No, imagínense cómo... La casa de ustedes está aquí, muchachos. La casa de ustedes está aquí. Imagínense. No, eso no. Bueno. Pero los perdono. Bueno, pónganse serios ya porque si no, no va a poder seguir con la enseñanza. Yo tengo que estar serio, que es una palabra que me dio el Señor, es una palabra tremenda. Miren lo que dice. Judas es una carta totalmente exhortativa. Totalmente. Judas parece que estuviera lleno de lo profético, apuntando y señalando el error, anunciando los peligros en la iglesia. O sea, Judas está en el Espíritu del Señor, lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo llena y comienza a denunciar cosas muy puntuales. Y también denuncia a los falsos hermanos, aquí también. Pero Judas comienza con un versículo que me llama mucho la atención, abriendo toda esta exhortación. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, Judas comienza a exhortar a la iglesia a que preste atención porque ha entrado la herejía, y estamos hablando, ojo, estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando a la iglesia fresquitiquitica. Amén. Estamos hablando la iglesia fundada por el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles, los 120 y los que el Señor fue agregando. A esa iglesia se habían metido ya encubiertamente enemigos, como diría el apóstol Pablo, enemigos de la cruz, que pervierten el evangelio, que hacen que la gente se desvíe. Y llega a la advertencia de personas muy conocidas en el contexto bíblico, en el contexto del Antiguo Testamento, que es el único recurso que tienen ellos para este tiempo, para enseñar la palabra de Dios, es el Antiguo Testamento. Por eso nosotros como creyentes tenemos que abrazar el Antiguo Testamento y mirarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, estudiarlo y entender, como dice la palabra en Hebreos, que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de aquello que habría de venir. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra lo que hoy es espiritual. Dios dejó plasmadas todas esas historias reales, porque fueron reales, no fueron fábula ni fantasía. Todas esas historias reales las dejó plasmadas Dios en el Antiguo Testamento para que hoy nosotros aprendamos cómo funciona el mundo espiritual. Amén. Una de las peores locuras que he escuchado en el Evangelio, y desafortunadamente lo tuve que escuchar en mi propia iglesia, y lo tuve que escuchar de personas que yo mismo bauticé en el agua, yo mismo los discipulé y los llevé al agua, y personas que tuve que pastorear por algún tiempo. Escuché de las cosas más horribles que he escuchado yo en el cristianismo, y es que dijeron: no, a nosotros no nos gusta el Antiguo Testamento, es que como que el Dios del Antiguo Testamento es muy terrible, nosotros solo el Nuevo Testamento. Y yo dije: Dios mío, esta gente está perdida, esta gente es peligrosísima, esta gente es terrible, terrible. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento me dice en Hebreos capítulo 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Por tanto, el Dios del Antiguo Testamento es mi Padre.
el Padre que me rescató a través de la sangre de Jesús, el Padre que me envió el Espíritu Santo, que es hoy quien me pastorea y quien me convence de la Biblia. Entonces, yo debo tener cuidado porque esta gente está metida encubiertamente en las iglesias. Como dice Judas aquí, dése cuenta en el versículo 4, Judas está diciendo, cuidado, algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces nosotros debemos tener los ojos abiertos. Ahora, el mensaje, el título que el Señor me pone es cómo convertirse en Balaam. Entonces tenemos que estudiar quién fue Balaam, qué fue lo que hizo y cuál fue el camino que recorrió para llegar a ser un falso maestro. ¿Por qué? Porque Balaam no empezó como falso maestro. Amén. Balaam no empezó como un falso maestro. Balaam empezó como un profeta de Dios, un siervo de Dios, un instrumento de Dios. Y creo que ya para muchos, si no para la mayoría, a estas alturas del Evangelio hemos conocido gente que empezó bien y terminó terriblemente mal. ¿Sí o no? Pastores, apóstoles, profetas de Dios, siervos de Dios, misioneros, evangelistas, gente que un día fue usada por Dios, gente con promesas, con talentos, dones dados por Dios genuinamente, gente muy bella de Dios que empezó bien y no le pararon bolas a su vida espiritual, a su relación con Dios, no entendieron el trato que Dios tenía con ellos y terminaron siendo destruidos. Sin embargo, en medio de toda esta historia, como lo hablaba con una hermana la semana pasada, mencionando a Balaam, en medio de la historia de Balaam vamos a ver primero la vida de Balaam, pero también vamos a ver la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Y vuelvo y repito, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misericordia de Dios que demostró con este personaje, imagínense cuánto más no la va a mostrar con nosotros que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Amén. Sin embargo, a pesar de que hubo misericordia y todo, este personaje no terminó bien. Y en el Nuevo Testamento se menciona varias veces. No solamente lo menciona Judas. Si van unas páginas más adelante, allí en Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, palabras del Señor Jesucristo también, denunciando a este bandido. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Contra quién? Contra el ángel de la iglesia, contra el pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué estaba permitiendo el pastor en la iglesia de Pérgamo? Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow! Jesús mismo está denunciando este falso maestro y está diciendo, hay una doctrina, o sea, espiritualmente hay un espíritu encargado de todo este mover inmundo y se llama el espíritu de Balaam, pero hay una doctrina también que comenzó en el Antiguo Testamento, en tiempos en que Israel está en su peregrinación desde Egipto hasta la tierra prometida, en tiempos en que Israel está siendo pastoreada por Dios mismo en el desierto, ahí se infiltró la doctrina de Balaam. Qué tremendo, ¿no? Imagínense si no va a tener poder esa doctrina. Estamos hablando de como 3.500, 3.600 años aproximadamente que lleva esa doctrina entre el pueblo de Dios. Y en aquel tiempo al pueblo de Israel le costó la vida a 23.000 hombres que cayeron muertos por plaga, por fornicar, ahí en medio del campamento donde estaba Dios. Una locura. Pero bueno, ¿por qué es tan terrible esta doctrina? ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque como la gran mayoría de las doctrinas satánicas, son doctrinas que son muy sutiles. Y fíjese que Judas
está exponiendo cómo entra Satanás sutilmente en las iglesias, encubiertamente, a través del engaño, a través de los falsos hermanos, a través de un falso siervo de Dios, o comienza a seducir espiritualmente también, en este caso, al pastor de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús denuncia? Jesús está denunciando esto en Apocalipsis 2, 14. En Pérgamo, ¿qué pasó? El pastor de la iglesia dejó que se quedara ahí la doctrina de Balaam, no la erradicó. Había gente comiendo inmundicia, había gente fornicando, pecado sexual, había seducción, había, yo supongo, mujeres viniendo medio desnudas al culto, así con velos y con cosas que dejaban ver así las vergüenzas, mostrando senos, mostrando figuras así, seductoras. Toda esa inmundicia había entrado a Pérgamo junto con otros pecados. Mucha mundanalidad estaba en esa iglesia, mucha. Entonces Jesús dice, todo esto ha empezado con una doctrina muy terrible, que es la doctrina de Balaam. Entonces, hecha la introducción, y yo les digo, yo solo lo que Dios me pone para enseñar, yo no escribí nada de esto. Lo que Dios nos quiere hablar hoy a ustedes y a mí, amén, pero lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver la historia de este personaje. ¿Dónde se encuentra la historia de Balaam? Bueno, la leí la semana pasada, aquí en el libro de Números, capítulo 22. Vamos entonces a Números, capítulo 22. Y no se olviden que en Judas 11, estaba hablando del error. Entonces, hablamos de la doctrina, lo que enseña, o sea, Balaam, el mayor daño que hizo Balaam fue su enseñanza. Amén. Su enseñanza. Ese fue el daño que realmente él llegó a ocasionar. Pero estamos viendo que ese mismo hombre, profeta de Dios, que se pervirtió, ese mismo profeta de Dios cometió un error. Se dejó engañar él mismo. Y Dios lo ratificó en su error, a pesar de que Dios trató de corregir el error de él, trató de sacarlo porque era profeta de Dios, Dios ama a sus siervos, y Dios trató de rescatarlo de su error, trató de enderezarlo, sin embargo él persistió y persistió hasta que tuvo que venir el castigo, que en este caso fue la muerte en manos de el ejército de Israel. Vamos entonces a Números capítulo 22. Yo espero no estar hablando muy rápido. ¿Están escuchando? ¿Se está entendiendo? Acá los niños, ¿se están entendiendo ustedes? Más o menos. ¿Qué no te está quedando claro, linda? Y yo con mucho gusto te explico o vuelvo y lo hablo. Porque lo importante de esto es que estas enseñanzas deben quedar grabadas en nuestro corazón. Porque nos van a guardar de peligros, de errores, de que un día nos pase algo terrible, y es que venga alguien y nos enseñe algo mal enseñado, y nosotros practiquemos eso que nos enseñaron mal, y con eso ofendamos a Dios y hasta podamos salirnos del camino. Amén, perder la salvación. Que no te queda así como muy claro, lindo. No te escucho. El espíritu de Balaam. Bueno, ¿por qué decimos que Balaam es un espíritu que hoy tenemos el peligro de que entre también en nuestra iglesia? Porque si tú continúas leyendo los mensajes de Jesús, porque Jesús está hablando en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, Jesús es quien le está hablando a la iglesia. En este caso, al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de cada iglesia. Después de que le habla a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, el Señor le habla a otra iglesia llamada Tiatira. Y allí en Tiatira menciona a otro señor, a otra señora que fue un personaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama esa profetisa a la cual Jesús
está denunciando allá en Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira. Jezabel, muy bien mi hermana, Jezabel. Entonces estamos entendiendo que lo que Jesús está denunciando allí es que sobre las personas de carne y hueso hay espíritus de parte del diablo, espíritus satánicos, trabajando a través de ellos para destrucción de la iglesia. Entonces, por eso decimos que Balaam es espíritu, porque la persona, el que vivió hace 3500 años más o menos, aproximadamente, pero él mismo, su persona, su maldad, lo que enseñó, lo toma Satanás y convierte eso en un espíritu para que hoy a los cristianos los engañe también. También hay como demonios en esa persona que es un parte del espíritu, ¿no? Claro, son demonios. Uno de esos, el jefe, el grandote que está ahí, se llama Balaam. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona que está enseñando, predicando, ministrando, tiene espíritus de Balaam, los espíritus de Balaam salen y se riegan por la congregación. Entonces, él como maestro deja una enseñanza, un error, le dice a la gente, hagan esto, que es contrario a la Biblia, pero deja esa mala enseñanza y los demonios, los espíritus que salen desde allí, comienzan a meterse en las personas y que la gente sienta este deseo, este placer de hacer lo malo que ese tipo les ha enseñado. No escucho. Ese espíritu que estaba en él, ¿también estaba antes de él o fue solo apenas él falleció que salió ese espíritu? Bueno, esa es una buena pregunta. Simplemente lo que yo puedo decirles a través de la Biblia, porque pues el resto sería especulación, es que él como persona, como hombre, con un alma, con un espíritu, con una vida, tiene aflicciones, tiene batallas, tiene tentaciones, como todos los demás. Pero él es seducido y atraído, como diría Santiago en el capítulo 1, por su concupiscencia, y allí el pecado, que un demonio lo mete en esa cárcel del pecado, porque lo hace su prisionero, porque practica el pecado, lo hace su prisionero y lo comienza a controlar. Él muere, pudiéramos decir por orden de Dios, muere bajo las manos del ejército de Israel por su maldad, pero Satanás toma lo que él hizo, su enseñanza, toma esa enseñanza, toma toda esa concupiscencia, malos deseos y espíritus que habitaron dentro de él o que lo influenciaron para hacer eso, toma todo eso y lo convierte en un mover espiritual que no desaparece, sino que va a través de los siglos hasta el día de hoy. Eso es lo que podemos decir. Que Balaam fuera un demonio en aquel tiempo, no era un demonio, era una persona, igual que Jezabel. Jezabel era una reina llamada Jezabel, una persona que nació de un par de humanos. Simplemente los demonios que entraron y que usaron esa vida, tomaron eso como caracterización para hoy estar atacando de la misma manera que ella lo hizo. Por eso el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Amén. Lo real, lo históricamente real y cierto, hoy se convierte en algo espiritual. En algo espiritual para nosotros y muy real, porque lo espiritual es muy real y muy tremendo. Bueno, ¿te quedó claro, linda? Muy bien, voy a necesitar que la niña esté juiciosa. Ok, entonces vamos a Números capítulo 22, ya están allí, y entonces no vamos a leer toda la historia, pero pues vamos a leer algunos versículos y a entender qué es lo que está pasando con este personaje, porque al leer la historia rápidamente uno pudiera tener muchas preguntas y uno decir, bueno, pues yo no entiendo qué
qué es lo que está pasando acá, no entiendo qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que está haciendo este Señor, no me queda muy claro. Pero bueno, vamos entonces a leerlo. Y creo que tu Biblia, mi corazón, nos va a ayudar mucho, mucho. Esa traducción nos va a ayudar mucho a responder acá también. Así es que ábrela en Números 22. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Perdón. Vamos a lo que está pasando allí en la historia. Históricamente, Dios saca con mano poderosa, dice la Biblia, a su pueblo Israel de Egipto. Amén. ¿Qué era Egipto? Egipto era un imperio. Egipto era el país, la nación más poderosa que existía en aquel tiempo, el ejército más fuerte, más numeroso, la economía más fuerte, ejército en términos de armamento, de economía, de riquezas, de cultura, de brujería, en todos los aspectos que queramos mirar a Egipto, era la nación más grande que había en aquel tiempo. Amén. Era lo más fuerte. No, Roma ni siquiera existía aún. No existían aún. Entonces, ¿qué pasa? Dios los saca de la nación más grande y poderosa para mostrar su grandeza, para decir: Dios, la grandeza del hombre es insignificante delante de mí, dice el Señor. Amén. Y párenle bolas, porque todo esto se convierte en algo espiritualmente para nosotros importante, que nos tiene que dar fuerza en nuestra fe y traer avivamiento a nuestra vida y a nuestra oración. Amén. El pueblo de Dios no le puede tener miedo a nada, ni a nadie. El pueblo de Dios teme a su Dios, pero aquí terrenalmente Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios los saca de Egipto. Sabemos de 10 plagas poderosísimas. Egipto como imperio y todo queda totalmente arruinado, devastado, su economía, su ejército, la nación como tal, todo queda destruido. Todo Egipto queda destruido. Dios saca a su pueblo en una victoria gigante, abre el mar en dos y aplasta los carros del faraón. Eso se propagó por las demás naciones. ¿Por qué razón? Porque obviamente las noticias en ese tiempo, igual que ahora, rodaban de nación en nación, y la gente supo lo que Dios, el Dios de los judíos, hizo a los egipcios. Todo el mundo lo supo, todo el mundo lo conoció, y Egipto quedó destruido. ¿Cómo así? ¿Por qué? El Dios de los hebreos, el Dios de los judíos los acabó. Muy bien. Este pueblo tan grande, un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas, aproximadamente 3 millones, va por un desierto. Imagínense 3 millones de personas caminando con sus trasteos, sus animalitos, sus cosas, por un desierto. Y ahora van cargando un tabernáculo, que es un lugar donde se aparece, estoy describiéndolo a la manera que otros lo dirían, otros que lo puedan ver de lejos. Cargan un tabernáculo, un santuario para el Dios de ellos, en donde cuando lo arman, ese Dios aparece como fuego, se les manifiesta. Los hemos visto con una nube de día, con una columna de fuego de noche. Mejor dicho,
qué problema tan grande, dicen los países. Qué problema tan terrible. Esa gente no hay ejército que pueda contra ellos. Ya destruyeron a Egipto, ya destruyeron a los amorreos, arrasaron con todo. Era otra de las naciones cercanas a Egipto. Entonces, les da miedo, a los moabitas les da miedo, a los cananeos. Parte de los cananeos eran los moabitas, los madianitas. ¿Qué pasó, hijo? Cuando tenía miedo, todavía existía Moisés. Claro, ahí va Moisés. Moisés va dirigiendo ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen miedo y dicen, esa gente nos va a acabar, nos van a arrasar. Pero conocemos un profeta del Dios de ellos, del Dios de los hebreos, de los judíos. Sabemos que él tiene un profeta acá que se llama Balaam. Ese hombre al que bendice, Dios lo bendice. Pero ese hombre al que maldice, Dios lo maldice. Y dicen, ya mismo, mándenlo llamar. O vayan, visítenlo. Y mándenle este mensaje. Ahí viene un pueblo de tu Dios, necesitamos que lo maldigas. Mire cómo comienza el error a vislumbrarse. Mire cómo comienza el error, él como hombre, a abrirle la puerta al error en su vida. ¿Por qué? Porque tenía un área dentro de su corazón, sabemos que es la codicia, la avaricia, el amor por el dinero. Lo tenía él, era su batalla. ¿Y cómo Satanás explota eso? Siendo profeta de Jehová. No brujo, no hechicero, no adivino, profeta de Jehová. Amén. Era un profeta de Dios. Dios hablaba a través de ese profeta. Ya, pero en ese tiempo era todo el pueblo de Israel y Moisés. Claro, pero es que el pueblo de Dios estaba por mal lugares, Linda. Dios no simplemente los dejó ahí en el desierto. Ellos iban también cortando gente del pueblo por cosas que hacían. ¿A dónde se iba esa gente? O caían muertos en el desierto o se iban a otros lados, a otras ciudades, a otras naciones cercanas. Porque Dios iba cortando gente también del pueblo. Era la orden dentro de la ley. Pero bueno, lo cierto es que no sabemos de dónde sale este personaje, pero es un profeta de Jehová. Y vive, ahí dice la palabra, ¿dónde vivía? Vivía en... se me fue, lo había mencionado y se me fue. Hijo de Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Ok. Entonces, está este personaje que mandan consultar, mandan con este anuncio diciéndole, por favor, maldícenos a este pueblo, porque si tú lo maldices, de pronto salimos y le hacemos guerra y ahí sí lo vamos a herir, para que no vengan y nos acabe. Lo cierto es que dice la Biblia que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, versículo 7, y fueron con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y entonces este hombre los recibe. Primer error. ¿Cómo convertirse en Balaam? Abriéndole las puertas al error, abriéndole las puertas a los malos emisarios, a gente que lo busca uno para lo malo. Sean amistades, sea familia, sean que se dicen cristianos, que se dicen pastores, que llegó el profeta, que no le abra la puerta. Dice el apóstol Juan en su carta, si no estoy mal, en la tercera carta de Juan, en la segunda o tercera carta de Juan dice, los que no vengan con la doctrina sana, no los reciban en sus casas, ni siquiera les digan bienvenidos, dice el apóstol Juan. Por eso nosotros en la iglesia hemos sido tan radicales. Porque esta es una iglesia radical, hermanos. Esta no es una iglesia show, espectáculo, carnal, ni nada de eso. Aquí la carne no, mis hermanos. Esta es una iglesia donde se ama a Dios, se ama la limpieza, la pureza, la santidad. Esta es una iglesia donde se ama la presencia de Dios. Esta no es una iglesia para todo el mundo, hermanos.
Aquí el cristiano chévere, recochón, aquí el cristiano que no ama a Dios, termina yéndose, hermanos. ¿Amén o no amén? Aquí el tibio no aguanta, hermanos, no aguanta. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos da es una palabra claritiquitica. Se convierte y es creyente y da fruto. O hermano, mire a ver qué hace, porque aquí no. Aguas tibias, no, esas las vomita el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre les abre la puerta y les dice el versículo 8, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. Imagínese, ahora vamos al hombre como tal. Imagínese, soy profeta de Dios, sé quién es Israel, el pueblo de mi Dios, y me vienen con un poco de regalos y de ofrendas y cosas a decirme, venga, ¿por qué no nos maldice? ¿Por qué no nos maldice al pueblo de Dios? Imagínense, no solo los recibo en mi casa, los hospedo, les digo que es esta noche, sino que les digo, voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice. Mire cómo el hombre la codicia, la avaricia, lo tenía totalmente fregado. Era un hombre sin integridad, no era un hombre íntegro. ¿Qué hace uno maldiciendo a la gente? No, mis hermanos. La pregunta Isabela, aclárasela, que Dios dijo que iba a hablar a Moisés únicamente a lo cara a cara, pero el resto de la población iba a hablarle a través de profetas con sueños, con visión. Claro, y gracias por eso, mi corazón. No solo eso, miren, en el desierto, hago este paréntesis, en el desierto, cuando Moisés está muy cargado y viene Jetro, su suegro, y lo visita, y le dice, no puedes con todo esto, saca ya mismo ancianos de entre el pueblo para que te ayuden en la labor. Sacó 70, oró por ellos, y del espíritu que había en Moisés, Dios puso en cada uno de esos 70 hombres, y dice la Biblia que comenzaron a profetizar la palabra de Dios. 70 ancianos. En la rebelión de Coré, en la rebelión, en la murmuración de Aarón y de María, ¿qué dijeron? Solo por Moisés ha hablado Dios, ¿no ha hablado también Dios por nosotros? Coré también lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu de Dios, siempre el deseo de Dios ha sido que su Espíritu venga sobre toda la gente, sobre todos. Lo que pasa es que Dios hizo la aclaración, a nadie le voy a hablar como le hablo a mi siervo Moisés, cara a cara. A los demás a través de señales, de visiones, o sea, de sueños que lo dejan a uno así como, uy, Señor, ¿qué me estás mostrando? Y le toca a uno orar. Entonces, ¿por qué sirve la aclaración? Y le doy gracias a mi esposita. Porque Dios hablaba no solamente a través de Moisés, hablaba a través de los demás. El hecho de que sea un profeta de Jehová no significa que él como hombre sea una persona perfecta. Ni Moisés era perfecto, porque Moisés cometió un gran error. Moisés, en medio de la carga del pueblo, se deja irritar del pueblo. Dios le dice, ok, le pidieron agua, vaya con Aarón, háblele a la piedra. Y Moisés la coge y le da 2 palazos y les dice, ahí está su agua, rebeldes. No les hemos de dar agua. Entonces le roba la gloria a Dios, porque Moisés no les dio el agua la daba era el Señor. Y eso le vale a Moisés que quede por fuera de la tierra prometida. Entonces Moisés también tenía errores. Y lo cierto, esta enseñanza, ¿por qué es tan útil para nosotros? Porque Balaam tuvo errores, Moisés tuvo errores, David tuvo errores. Todos en la palabra, a excepción de Jesucristo, tuvieron errores. La palabra es muy clara en cuanto a Jesús. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Fuera del Señor, todos los demás con errores, con debilidades. Santiago, el apóstol Santiago menciona a Elías el profeta. Y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero oró fervientemente y dejó de llover 3 años en la tierra. Ahora te voy a responder porque si no, no va a terminar mi corazón. Ahora cuando terminemos te puedo responder. Entonces, ¿qué pasa? Dios tenía a este profeta llamado Balaam. El tipo le gusta la plata. Hermanos, el 10º mandamiento es no codiciar. Y no solamente la mujer del prójimo, su asno, sus bienes, sus tierras, sus cosas. La codicia es un pecado delante de Dios.
¿Cuántos dicen amén? La codicia es un pecado, hermanos. ¿Y por qué fue el pecado con el que cayó a Eva? Eva, que fue la primera que pecó. De entre nosotros los humanos, la primera en pecar fue Eva. ¿Por qué? Por la codicia. Un árbol totalmente igual a los demás, pero el diablo le empezó a hablar y a susurrar, y lo vio tan atractivo que lo codició y le importó 5 desobedecer a Dios. Y por causa de ella, Jesús murió en la cruz. Y estamos nosotros en este problema, por causa de Eva. Que Dios no lo diseñó así. Entonces, ¿qué pasa? La codicia, dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual amando muchos se desviaron. Como le pasó a Balaam. El hombre era un profeta, pero se desvió. Le golpean, le vienen mensajeros. Buenas, señores, ¿ustedes quiénes son? No, mire, venimos de parte del rey Balac, allá de Moab, que es que aquí hay una plática. Si usted nos maldice al pueblo de Israel, le dice, mire, señores, yo soy profeta de Jehová. Dígale a ese hombre que, mejor dicho, se humille y se arrepiente delante de Dios para que no lo destruya. Eso era lo que tenía que hacer. Cierra la puerta. Despedido el asunto. ¿Es así o no, hermanos? Que tiene uno que andar parándole oreja a las cosas malas. Por eso ustedes tienen que tener cuidado. Mensaje del domingo el Señor ya me lo dio. Por eso hoy quedé como así, porque me habló este mensaje y yo iba a traer otro, pero no, el mensaje del domingo también el Señor me lo habló ya. Pero es para tener cuidado con las palabras, con lo que uno habla, lo que uno dice, pero también con el oído, lo que uno escucha. Hermanas que tienen tiempo libre, ojo lo que ven por allá en el Facebook, lo que ven en YouTube, predicadores, cosas. No, cuidado. Cuidado, porque es que todas estas herejías están hoy en abundancia y se meten encubiertamente en las iglesias. Entonces, ojo con eso. El diablo es demasiado sutil, ha engañado. La especialidad del diablo es el engaño, y se las va a dar uno. Gente que Dios les hablaba, gente que Dios les aparecía, fueron engañados, hermanos. Imagínese uno, ¿qué queda de uno? Entonces es una advertencia grande del Señor para que no caigamos en el error de este hombre. Los deja reposar ahí de todo, simplemente el hombre va y tiene el atrevimiento de hablarle a Dios. Y mire, el versículo 12 nos dice que le dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mire, este versículo, ¿sabe de qué nos habla? De la paciencia, del amor, de la misericordia que tiene Dios con nosotros cuando estamos mal. Porque es que este tipo tiene que estar muy toteado para ir a Dios, el Dios de los judíos, a decirle: ¿será que qué hago con esta gente, Señor? Mira, ellos quieren que los maldiga. Yo no hago nada si tú no me dices. Imagínese la hipocresía de ese tipo. Imagínese la oración inmunda que Dios está escuchando de ese tipo. Oiga, ¿cuántas veces se ora mal? Santiago dijo: ustedes no tienen por qué, no piden. Y cuando piden no reciben porque piden mal. Hay oraciones que son inmundas delante de Dios. Pero nuestro Dios es un Dios tan grande, tan amoroso, tan paciente y tan misericordioso, que aún viene y responde. Esta respuesta se la da a Balaam por amor del alma de Balaam. Amén. Que es siervo de Dios. Dios ama a sus siervos. Dios ama a los que les ha dado encargos. Así estén torcidos, así tengan una batalla, un pecado, Dios los ama y va a tratar de enderezarlos para salvarlos. No escuché ni un amén. ¿Cómo cuenta esto para nosotros? Bueno, siempre va a estar a las puertas el diablo a traerme tentación con mi concupiscencia. Eso lo dijo Santiago en el capítulo 1. Entonces, la concupiscencia de este tipo era la codicia, el amor a la platica. Pero esa era la concupiscencia de Balaam. Hay otra, la concupiscencia de los israelitas, ¿cuál era? ¿Y por qué cayeron? Las faldas, los velos, la seducción.
las nalgas, los senos, la danza, la fiesta, la celebración. Esa fue la doctrina de Balaam. La doctrina fue simplemente una enseñanza muy sencilla. Porque esta historia sigue. Balaam termina tratando de maldecir el pueblo. No lo puede maldecir, porque la boca de Balaam le pertenecía a Dios. Pero Balaam quería el dinero que le estaban ofreciendo. Él le dice a Balac: aunque me des tu casa llena de tus tesoros y todo, vive Jehová que hablaré la palabra que el Señor me hablaré a mí. ¿Qué le está queriendo decir? Hombre, mire a ver con qué se manifiesta, a ver si de pronto pasa algo. En otras, plata. Les hago una pregunta: ¿no es eso lo que hoy sostiene el Evangelio de la Prosperidad? ¿La plata? No solo la plata, sino que No, la plata es la que sostiene el Evangelio de la Prosperidad hoy. El Evangelio de la Prosperidad hoy está basado en el dinero, en que todos tenemos que ser ricos, nos tiene que ir supremamente bien, y el pastor tiene que ser, mejor dicho, wow, tiene que llegar en Ferrari a la iglesia, y si no, no está ungido. Y traigan platas, y sacan versículos, y se invertan los pactos, y Dios, ¿qué nos dijo acerca de la plata? La plata de Dios es muy sencillo. Dios dijo: de su diezmo, de su ofrenda voluntaria, de lo que cada uno pueda, voluntaria, y sus primicias. De sus primicias. Ahora, las primicias ni siquiera son ley. Ni siquiera las primicias son ley. Las primicias son algo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor Antonio, porque dijo, el Señor lo trató con él y le dijo: yo quiero cumplir ese principio del Antiguo Testamento en ustedes, que los honren a ustedes como varones de Dios y que los bendigan. Y con esas primicias, ¿qué hace uno como pastor? Puede pensar en sus vacaciones, puede pensar en algo que muchas veces el salario no le da. Los que tenemos salario, el pastor Antonio muchas veces ni siquiera salario tuvo. Bueno, y nosotros tampoco. Muchísimos años trabajamos sin salario para el Señor, pero bueno. ¿Cuál es el punto? Este tipo tiene su concupiscencia, su deseo. No le cierra las puertas a los malos, a las malas propuestas, a las malas invitaciones. Ojo con eso, mis hermanos. Porque acabamos de pasar la Navidad y pues bueno, gracias a Dios yo creo que la mayoría pasaron invictos, que no aceptaron por allá una invitacioncita, una novena, que no llegaron allá de 24 a destapar los regalos del niño Dios y que no cayeron en toda esa locura de la Navidad. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Si a alguno le pasó, pues bueno, tendrá que arrepentirse y empezar a levantarse otra vez con el Señor y coger fuercita para no caer más. Pero ¿qué pasa? El enemigo nos llega sutilmente con muchas invitaciones que muchas veces nosotros le aceptamos. Y recibimos gente en nuestras casas. Y visitamos lugares. Y salimos a hacer cosas que a Dios le son terriblemente desagradables. Muy desagradables. O compartimos con gente que para Dios es terriblemente desagradable. Les pongo un ejemplo. El apóstol Pablo dijo que el que viviendo en fornicación se hace llamar hermano, dijo, con ese ni le llamen hermano, ni siquiera coman con el tal. O sea, no lo llamen hermano a ese que está en fornicación y que sigue diciendo que es cristiano, y ni siquiera aceptarse a comer en la mesa con él, nada. Corten con esa gente. Y uno necesita esa radicalidad en el cristianismo. De lo contrario, hermanos, eso termina uno lleno de todo este demonionerío. Pero bueno, vamos entonces a la palabra como tal, porque hay una parte que a mí me impactó y que realmente yo no comprendía. Mucho tiempo la leí y no la entendía. Y yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Este tipo los despide, los tipos se van, regresan, más importantes que él. O sea, el rey ese Balac dice, no, yo necesito realmente que este me los maldiga. Vayan príncipes más importantes y me le van a llevar mejores regalos. Llegan allá, Balaam dice, wow, esto es pero tremendo, la gente que me llegó es más importante que la otra. Mire cómo se dejaba descrestar por los ojos. Ojo con eso.
En la iglesia de Jerusalén pasó eso, ¿sabían ustedes? En la iglesia de Jerusalén, el apóstol Santiago denuncia que había gente hipócrita y codiciosa, y que cuando llegaban los ricos los hacían sentar en los lugares de adelante, y que cuando llegaban los pobres les decían, uy, no hay sillas, quédense allá lejos. Hermanos, esto ha pasado de toda la vida, y no podemos menospreciar las advertencias del Señor. Uno no puede amar a la gente por cómo está vestida, o por el carro que tiene, o por si tiene o no tiene plata. No, hermanos, estas son cosas demasiado insignificantes para Dios, demasiado. Y más bien el rico orgulloso y todo eso Dios lo resiste. Dios dice, uy, no, que esa gente no. A Dios le gusta la gente humilde, sencilla. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve esta gente y viene entonces Dios, le responde a Balac la siguiente noche y le dice el Señor, versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahí es donde yo comienzo a decir, no entiendo qué está pasando. Si Dios sabe que los va a maldecir, y si realmente este hombre lo que lo está moviendo es la codicia, ¿por qué Dios le dice que vaya con ellos? ¿Por qué ese cambio? De un día para otro Dios le dice no vaya y ahora Dios sí le dice vaya. Bueno, hermanos, ahí necesitamos, para interpretar el texto, comprender quién es nuestro Dios. Amén. Y entender que Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Dios conoce el futuro. Dios sabe todas las cosas. Conoce los corazones, conoce todo. Y Dios dice, voy a tratar con este hombre que está empecinado en su error. Voy a tratar de ayudarlo para que no se pierda. Le voy a demostrar que lo que él quiere hacer es un error. Lo voy a dejar equivocarse. Voy a tratar de ayudarlo para que no se me pierda, porque está perdido, está mal. Pero al mismo tiempo voy a usar el error de él para bendecir a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, y lo dice también la palabra, convierte nuestras maldiciones en bendiciones. Y Dios puede convertir un error nuestro en una gran enseñanza de sabiduría, y un error nuestro que nos haga entender lo mal, lo equivocado, lo desviamos que estábamos, y nos enderece para volver al camino recto, santo, a puerta estrecha, al camino angosto con el Señor. Amén. Hay principios bíblicos allí. Antes del quebrantamiento viene el orgullo o la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios dijo, con este tipo no puedo, me toca quebrantarlo, me toca mostrarle, para que el hombre, a ver. Entonces Dios le continúa dando oportunidades a Balaam, porque estamos hablando de Balaam hoy. Hoy Dios nos quiere hablar de Balaam. Dios le continúa dando oportunidades. Dios le dice, ok, vaya con ellos. Eso sí le advierto, cuidado con lo que hace. Un acto de desobediencia aquí y usted, mejor dicho, vea. Dios le dice, lo que yo le hable usted dirá. Entonces Balaam se va así, muy espiritual. Yo soy profeta de Jehová. Mira, Balac, lo que Dios me diga, solo eso yo hablaré. Pero el hombre va con su corazón en las riquezas que le va a dar el otro, en el negocito. Amén. Ese es el corazón del tipo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo convertirse en Balaam? Abrirle la puerta al que no se debe. Compartir con los que uno no debe. Ser desapercibido a esa batalla que estoy teniendo y no quererla vencer, esa batalla con Dios, sino darle rienda suelta a la concupiscencia y seguir ahí y seguir insistiendo y seguir insistiendo y seguir insistiendo. La práctica del pecado, dice el apóstol Juan, es lo que convierte a una persona en hijo del diablo. La práctica del pecado, no el pecado como error. No el pecado como que estoy saliendo del pecado y Dios me está rompiendo las cadenas y yo estoy luchando. No, la práctica. El hacer lo que yo ya sé que está mal, pero quererlo hacer porque digo, es que
ay, es que yo lo quiero hacer y me encanta y es que nada me va a detener. Todos hemos pasado por eso. Y todos pasamos, y yo creo que seguiremos pasando con esas luchas en donde quiere salir nuevamente lo malo. Pero debemos tener el freno que da el Espíritu Santo. Solo el dominio propio del Espíritu de Dios lo frena a uno y le dice, no, detente. Y fue lo que le pasó a Balaam. Balaam se monta en su burra, sale al encuentro con este rey, en camino a maldecir en su mente. Él no sabe que Dios lo sabe todo, él no sabe que Dios lee los pensamientos, pero en su mente él solo va pensando en traerse esa platica a la casa de regreso. Ese es el objetivo de Balaam, traerse la plata, como sea. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Ojo con la integridad. Que para que me salga esto tengo que decir una mentirita. Que para que me aprueben entonces voy a meter aquí un papelito que no es. Ojo con eso, mis hermanos. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. ¿En dónde está el temor al Señor entonces? Si no somos íntegros delante de Él, entonces somos una payasada. Y Dios no quiere eso. Porque es que Dios está viendo todo el tiempo. Este tipo no, este tipo es... Para él Jehová es cualquier otro mamarracho como de los dioses de los demás pueblos. Para él Jehová es cualquier otro. Y el tipo va en su corazón con su codicia y se monta en su burra y va feliz montado en la burra y comienza a pasar algo con la burra. Que la burra entonces, ¡pum!, le espicha la pierna contra una pared. ¡Pum!, después vuelve y se la espicha. El tipo le da vara y le da vara a la burra. Lo voltea de un lado para otro y el tipo está, pero esta burra se enloqueció. ¿Qué le pasa a esta burra? Y está, pero mejor dicho, que lo único que tenía era su rejo y si no la hubiera matado. Y le está dando cuando viene lo más increíble, hermano, de las cosas increíbles que podamos encontrar en la Biblia, pero que es real y que debemos creerlo. Dice el versículo... Dice el versículo 27, y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, o sea, ya se echa ese encima, o sea, lo tumba. y dice que Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová, versículo 28, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Para mí lo increíble no es que la burra haya hablado, porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. Para mí eso no es lo increíble. Para mí lo increíble es la respuesta que le da Balaam el profeta. Eso es lo increíble para mí. Qué tipo tan bruto, qué tipo tan necio. Oiga, qué tipo tan duro en su corazón. Le dice el versículo 29... Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, y oiga, empieza a hablar Balaam con el asna, a conversar. No se da cuenta, el tipo está, ¿por qué? Miren, les quiero explicar algo espiritual. Paremos ahí. Espiritualmente, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los espíritus? Ellos tienen algo llamado velos. No solamente cadenas, una cadena o un lazo es algo que ya me han puesto porque yo lo hice y me controlan. Entonces yo quiero dejar la mentira, pero sigo diciéndola. Necesito orar, meterme con Dios, ojalá la oración del pastor, imposición de manos, para romper esos lazos. Y yo decir, wow, ya no estoy controlado por la mentira. Ahora puedo aguantarme. Una cadena es algo en lo que lo arrastra el demonio a uno y lo controla. Porque la Biblia dice que el que vence a alguno se hace esclavo del que lo venció. Entonces a la persona la venció el chisme. Está controlada por el chisme. Y no se puede aguantar, eso tiene que... Y hablarle a uno. Y está pegada en el Facebook y mira el Facebook así. Y tiene que contarle a alguien y le escribe a este y le escribe. Tiene una cadena de chisme.
porque lo maneja, lo controla. Pero los demonios también tienen velos. Y eso está en 2 de Corintios, en donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no crean la verdad, no reciban el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Los espíritus tienen velos. En este caso, el espíritu de codicia le pone unos velos a Balaam. ¿Qué hacen esos velos en Balaam? Son como voces. Son como voces que le susurran, que no lo dejan ver con claridad las cosas. Entonces Balaam está convencido de que lo que está haciendo está bien. Y las voces le dicen, usted es profeta de Jehová, Dios lo ama, Dios lo respalda. Usted pues mire a ver si de pronto esa gente ha hecho algo mal y lo que Dios quiere realmente es que usted los maldiga para que con esa maldición suya Dios los está castigando. Vaya, usted está bien. Y si por eso le van a dar una platica, ay, mire, con esa platica usted va a hacer algo bueno. Eso le están diciendo los demonios a Balaam. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la fornicación? Espíritus que ponen velos, la fornicación, los espíritus de fornicación, espíritus de masturbación, de pornografía. ¿Qué hacen? Le dicen a la persona, mire, usted está solo. En vez de usted ir por allá a fornicar con una persona y tener una relación sexual y eso, que a Dios le desagradaría terrible, Dios entiende su necesidad, Dios entiende su debilidad. Eso ahí usted no le hace daño a nadie. Vaya tranquilo. Entonces, eso es lo que hacen, igual los velos, la mentira. Cada pecado tiene sus velos y tiene sus cosas. Cada pecado. Entonces, ¿qué pasa? La persona entra en un área de autojustificación. Se justifica por lo que hace y ya. Todo el tiempo se está justificando. Ay, tuve aquí que meter esto que era mentira y todo eso. Pero es que era la única forma de salir de eso. Y tuve que sobornar aquí. Pero es que era la única forma. Y tuve que, ay Señor, y ya tú sabes, y Dios me ama, y ay, el Señor me perdona. Y, hermano, la persona está atada, encadenada, con velos. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan un pastor. Por eso es tan importante que ustedes tengan un papá espiritual. Porque el papá espiritual Dios lo va a usar para romper esas cadenas, para romper esos lazos, para quemar esos velos, mis hermanos. Están los yugos, que esos son terribles, los que ponen los demonios. Yugos, unas cargas pesadísimas que tiene a la gente totalmente oprimida y destruida, derribada. Eso es lo que hace un yugo. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Que a causa de la unción el yugo se pudrirá. O sea, la presencia del Espíritu Santo es la única que puede coger y romper eso que el diablo estaba haciendo. Entonces les estoy hablando de áreas espirituales. Esto es una batalla espiritual. Por eso, hermanos, ustedes no se me pueden desanimar en la oración. No pueden seguir en los 5 minutos o en la oración solo por la comida. No pueden seguir más en intentos y en que no puedo y que no... Pastor, no logro pasar de 10 minutos y es que es imposible orar más de 10 minutos. No es imposible. Lo que pasa es que usted no quiere, a usted le gusta su carne. Haga el ejercicio cuánto tiempo le dedica al Facebook. Haga el ejercicio cuánto tiempo le dedica a otras cosas bobas. A eso sí le entretiene y eso sí su carne, no el demonio, su carne lo está dominando. Y para la carne, hermanos, solo Dios, oración, ayuno, Biblia. Ser honesto uno con Dios, con uno mismo y con su pastor. Pastor, ore por mí. Yo no lo estoy logrando en esto. Es una de las cosas más lindas que hay. Cuando una persona lo llama a uno y le dice, ore por mí, estoy luchando con esto, necesito ayuda. Hermano, en la humillación, ¿qué dice la palabra? El que se humilla, Dios lo exalta. Dios le da esa victoria. Porque se humilló. Oiga, pero lleva 5 años con la misma bajonada, bajoneadísimo siempre, seco espiritualmente, advertencias de Dios que va caminando para una muerte espiritual, los pastores rogándoles, ore, métase, y la persona no quiere reaccionar. Mano, Balaam, corazón tan duro, no quiere dejarlo.
No quiere dejarlo. Está en un error y quiere persistir en su error y en su cosa. Que no le pase el juicio de Dios, el endurecimiento de corazón. El Señor nos lo enseñó a través del pastor hace unos años. Juicios de Dios, el endurecimiento de corazón. Ya la persona se endureció el corazón y no quiere más. Oiga, qué cosa tan dura. Este Balaam le pasó eso, hermano. Le pasó eso. Y el Señor le sale al encuentro porque la burra le habla. Pero el tipo ni porque la burra le hable. Ni porque la burra le hable. Dice aquí el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Otro acto de misericordia de Dios. Dios dice, este tipo está tan duro, le voy a mostrar qué es lo que tiene al frente. Tiene al frente la muerte. Un juicio. Por eso Dios nos usa a los pastores con mensajes proféticos. Por eso Dios nos usa a los pastores con mensajes de exhortación, de advertencia, de decir, oiga, cuidado. Cierre las puertas a la familia que lo aleja a usted de Dios. Cuidado con esto. Ojo con dejarse de congregar. Ojo con bajonearse. Ojo con escuchar música de esa mundana. Ojo con estas cosas. Advertencias que Dios todo el tiempo está poniendo porque nos ama. No porque nos quiere controlar. Satanás sí nos quiere poner demonios que nos controlen. Dios nos quiere dar libertad para que escojamos lo mejor en nuestra vida. Lo que Él nos va a mostrar siempre es lo mejor. Siempre lo que Dios nos va a dar es lo más excelente que hay. Siempre. Tenemos que saberlo encontrar en el tiempo y a la manera del Señor. En obediencia. Es todo lo que quiere Dios, obediencia. Es todo. La historia termina trágicamente. Por allá al final del número del libro de Números. Ya al final. Uno de los niños que me regale agüita, por favor. En el capítulo 31, si no estoy mal. Es donde ya aparece que mataron a este tipo. Porque sí, finalmente el tipo cumplió su cometido. El tipo no puede maldecir al pueblo. El rey ese, Balac, se le pone furioso. Balaam se regresa a su casita, pero pues el hombre, ya la Biblia no nos revela el detalle de cómo el tipo o le manda a decir, o va después donde el rey, o no sabemos cómo fue. Lo importante es que sí le enseñó, que si hacía fornicar al pueblo, Dios mismo los iba a destruir. Entonces, eso es lo que me gustaría poder leer y terminar ahí. Poder terminar ahí. En donde termina el tipo muerto. Creo que es en el 31:7. Aquí está. Mataron a todo varón. 1000 por 12 tribus. A los hijos se llevaron cautivas las mujeres madianitas, esos niños, todo. Incendiaron aldeas, tomaron todo el despojo. No era el 31:7. Me disculpan porque pues no lo tenía. Oh, aquí está el 16. 16 dice: He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. O sea, ya les voy a explicar qué fue lo de Baal Peor. Porque por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este Balaam, y hay otro versículo, me gustaría encontrarlo. Ay, Señor, me encantaría encontrar ese versículo. No sé si era en el 27. Ay, Dios mío. No sé. No tengo el versículo, pero bueno. Lo importante es, ¿qué decía el versículo? Que este Balaam fue el que les enseñó a poner el tropiezo. Les enseñó a poner tropiezo
a los... Sí, Números 25. Déjenme ver si es este acá. Números 25. El pueblo empezó a fornicar, sí, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dice al final, ¿cuántos murieron? Baal Peor. Bueno. Finés, Balaam, Balaca. No está. Con sus engaños. Bueno. Dice el versículo 9 que murieron de aquella mortandad 24,000. Yo había dicho 23,000, no, eran 24,000 hombres. 24,000 hombres que murieron. Pero bueno. Entonces, en cuanto a esto, y fíjense que es curioso porque termina el capítulo 24 dando las bendiciones que Balaam no pudo maldecir al pueblo, sino que lo bendijo 3 veces. Termina dando las bendiciones de él, el capítulo 24, y el 25 dice que enseguida se levantaron estos y se fueron a fornicar con las moabitas. Armaron fiestas a su dios Quemos, si no estoy mal, del dios de los moabitas, y eso traía comida sacrificada a él, sacrificaban animales y venían y comían, fiesta, danza, licores y obviamente fornicación, sexo por todo lado. Y esto fue terrible. Y murieron de esos 24,000, imagínense, 24,000. Qué locura, ¿no? Hermana. No le escuché. ¿Sí? ¿31 qué? Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. 31:7. Números 31. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Riar, aquí está, llevaron cautivas a las mujeres, e incendiaron todos sus bienes y tomaron despojo y trajeron a Moisés el sacerdote de campamentos, y ya lo leímos. Sí, ahí está. Aquí está el 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la cosa. Sí, fue por el consejo de Balaam, ya lo había leído. Ahí estaba. El 16. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. El tipo tenía simplemente una lucha como las que tenemos todos. Su batalla era la codicia. Lo trasnochaba la plata. Ahora, el Señor Jesucristo sí nos dio una clave a nosotros. Él nos dijo que nadie puede servir a 2 señores. O sea, o me la paso pensando en plata y en negocio, o me la paso pensando en el Señor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? De hecho, Proverbios nos dice que si buscáramos la sabiduría, así como buscamos la plata y las cositas de acá, dice que, mejor dicho, Dios nos bendeciría de una manera impresionante. Le ponemos más deseo y más fuerza y más de todo a la platica y a las cosas de acá que a lo del Señor. Y el Señor dice, pues muchachos, eso les va a traer a ustedes pues espiritualmente tanta consecuencia, porque pues era para que el Señor nos tuviera muy levantaditos a todos. Amén. Muy levantaditos, en niveles bien lindos. Las intercesoras, mejor dicho, guerreras tremendas de Dios, puertas abiertas para el evangelismo en todo lado. Porque si nosotros no empezamos a orar con fuerza, nunca se van a abrir las puertas para el evangelismo. Y si nosotros no evangelizamos, pues no va a llegar gente a la iglesia nunca. Nunca. Eso así de fácil.
Primero se ora, después Dios abre la puerta al evangelismo, se predica y Dios empieza a traer las conversiones, las almas nuevas a la congregación. ¿Amén o no amén? Conclusión, el diablo va a hacer de todo para que uno le ponga la mirada a la platica y a las necesidades y a las cosas, como se lo hizo al Señor Jesús. Cuando tuvo 40 días y 40 noches, el Señor tuvo sed. Entonces, ¿qué le dijo? Ay, mire, usted no que es que el Hijo de Dios, ahí están las piedras, dígales que se conviertan en pan. ¿Qué va a hacer el diablo? Todo el tiempo aquí uno esté detrás de las cosas que Dios prometió dar por añadidura. Pero, como lo he dicho tantas veces, las añadiduras que da Dios son las prioridades de muchos. Nuestra prioridad debe ser Dios. Y lo demás es añadido. ¿Amén o no amén? Y en esta misma palabra, ahí dentro de la ley, el Señor había enseñado que todas estas bendiciones nos seguirían y nos alcanzarían si guardáramos los mandamientos del Señor. Meditemos la palabra, lo que Dios haya hablado hoy a cada uno de nosotros, tomémosle muy en serio, muy en serio. No dejemos que venga un juicio de Dios con ángel con espada en mano. La espada desnuda en la mano de Dios siempre representa juicio. Y un juicio trae enfermedad, trae plaga, trae muerte, trae desgracia, trae ruina, trae muchas cosas, trae un juicio de Dios. No caigamos en eso. No caigamos en el error de Balaam. En el error de su mal ejemplo, que es lo que yo trato de entender que Dios nos quiere dar hoy. Como el mal ejemplo de ese tipo que por la codicia se quiso perder. Judas. La codicia, cosa tan terrible. Y cosa muy susceptible aquí en Norteamérica, aquí en Canadá. Que uno fácil se mete en deudas sin compromisos, sin cosas que no son de Dios y por la codicia, por las cosas, no. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Pongamos delante de Él nuestras necesidades que Él prometió suplirlas. Amén. Él ya lo prometió, no que lo va a prometer o lo va... No, Dios ya proveyó. Ya lo dio todo en Cristo. En Él está nuestra bendición y todo lo que necesitamos. Amén. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? La próxima semana. Porque ya vamos a orar. ¿Quedó claro, mis hermanos? ¿Alguno memorizó Hebreos 11:6? Ya empezamos por allá con la cosa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Él, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Oremos entonces, si quedaron dudas de esto, si ustedes sintieron que Dios les habló cosas a ustedes en su vida personal, yo les voy a agradecer mucho que mañana me llamen. Con confianza, yo con mucho amor recibo sus llamadas. Además que hay pronóstico de 10 centímetros de nieve, o sea, no creo que vayamos a salir. Así es que va a poder responder llamadas, orar por ustedes, dedicarles tiempito con mucho amor y mucho cariño. Amén. A los que viven por acá en New Brunswick, pues están las puertas de la casa abiertas. Si quieren ya la consejería personal, si quieren oración así cara a cara, pues ya pues pueden venir acá. Bienvenidos todos. Van a traer chocolatico. Uy, qué rico, van a traer chocolatico. Ve mejor la visita. Que bueno, van a venir con chocolate, arepas, mejor dicho, qué super visita van a tener. Arepas. Muy bien. Oremos y pidámosle al Señor por esto. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, yo no menosprecio tus advertencias, Dios. Y nosotros como familia y como tus hijos hablamos jocosamente y nos reímos de cosas, pero tomamos en serio, Dios, tus advertencias.
Tu palabra es todo, Dios, todo. Tu palabra es todo para mí, Señor, todo. Es por tu palabra que estoy acá, que sigo en pie, porque tú me has sostenido, Señor, y me has hablado en tiempos cruciales. Honro tu palabra, alabo tu palabra, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por cambiar el orden que yo traía y poner lo tuyo, que es tan importante, tan necesario. Estamos en tiempos difíciles, tiempos espiritualmente muy fuertes. Gracias por hablarnos, Señor, para aprender a hacer guerra espiritual, a romper todas estas cosas que los demonios y todo eso nos quieren poner para confundirnos, engañarnos, llevarnos al error, al fracaso, a rebelarnos contra ti. Guárdanos del mal, guárdanos de un corazón duro. Perdónanos, Señor. Si hoy hay áreas en las que estemos endurecidos, si hoy hay orgullo, obstinación o soberbia, perdónanos. Y gracias por nuestros pastores, los pastores que nos has dado. Te doy gracias por mi pastor Antonio, por papá espiritual que me has dado, un varón de Dios que murió a su propio yo y que nunca jamás le he visto ni una pizca de codicia ni nada, Señor. Todo lo contrario, un hombre que se da, que da todo lo que él tiene. Gracias, Dios, por ese ejemplo. Bendícelo y permíteme ser un buen hijo espiritual. Permíteme siempre honrarlo, Señor, en todas las cosas. A tus siervos que has levantado aquí en la congregación, a tu siervo Mauricio, Señor, también. A mí levántame también, Señor. Y permítenos a todos caminar bajo tu orden y tus principios, Dios, en todo. Señor, en todo lo que este espíritu inmundo de Balaam, sus espíritus obrando en la congregación, pues bueno, Dios, ya que los expusiste, yo los ato en el nombre de Jesucristo. Les ordeno que salgan de las vidas ahora y que vayan al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de seducción, de fornicación, de error, de mentira, de codicia, de avaricia, es atado y enviado al abismo, en el nombre de Jesucristo. Y ponemos delante de ti nuestras necesidades económicas también, deudas, pagos, todo lo ponemos delante de ti, para que tú seas nuestro proveedor hoy y siempre. Te amamos mucho, Señor, atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, toda furia de las tinieblas, espíritus de insomnio, todo lo que sale a causa de estas enseñanzas, lo atamos y lo enviamos al abismo, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias y toda gloria y honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, Señor les bendiga a todos.